Interneción capítulo 29 al 32 capítulo 29. Buscar Kirie se desplomó sobre el hormigón. El fuego que cubría su cuerpo se extinguió al rodar varias veces. Su brazo izquierdo era solo un muñón. Se aferró a él, intentando regenerar la extremidad. Un líquido le rezumaba de la boca mientras intentaba levantarse, cayendo débilmente. Su boca supuraba aún más. Tosió el líquido, intentando mantener la boca limpia del charco repugnante. Miró a la cámara, intentando incorporarse. Doctor, no puedo regenerar mi brazo perdido. Por favor, deme más biocombustible. Su mirada y voz muerta salieron como un susurro mientras tosía de nuevo. El intercomunicador no respondió por un momento. Sí, 53. ¿Podemos conseguirte otro corazón? Interrumpió Kirie el orador. Preferiblemente cuanto antes. El médico volvió a hablar, molesto. Espera, cariño. No te impacientes. Trato bien a mis mejores chicas. El intercomunicador seguía emitiendo una suave interferencia. Kirie se detuvo un segundo, antes de mirar al suelo, dejándose caer al frío suelo. Se oyó una voz suave, lejos del altavoz. Y ahí está. La nueva solicitud. La voz suave del doctor hablaba con naturalidad. Debería estar en la celda en unas 10, más o menos. Se oyeron pasos mientras otra persona se acercaba al micrófono. Cleo, ¿cómo va el examen? Dijo la otra voz. Kirie observó la habitación a través de la pared. 2 corazones latían. Ay, cariño, ya sabes lo inconsistente que es a veces, dijo Cleo, molesta, pero respetuosa. Las pruebas B1 no funcionan tan bien. Normalmente solo trabajamos con temperaturas mucho más altas para destruir la materia infectada. Ya sabes, sopletes de gas y hornos. El segundo doctor bebió de algo y luego lo bajó a un escritorio cercano. Tenemos mucha suerte de que esta haya aguantado. Ha estado perfecta. Es una pena no poder hacer pruebas con los procedimientos más letales. Cleo habló con alegría. Lo conseguiremos con el tiempo. Una vez que se nos acaben las pruebas fáciles, podemos pasar a las de cumplimiento fatal. Ya sabes con qué facilidad las demás rompen el cumplimiento. Luego las agotamos con las pruebas fatales que tengamos. Cleo se alejó del micrófono, casi inaudible. 53 es un ejemplar perfecto. Aún no se ha descompuesto a pesar de sus primeros contratiempos. Solo hay que mencionar a su padre y volverá a la normalidad. El otro doctor se acercó a Cleo. ¿Cómo la recuperamos? ¿Durante el incidente? Cleo saltó, hablando alegremente. Claro que sí. El cubo de origen la asimiló con 52 durante la fuga, y ambos fueron contenidos inmediatamente después. Luego, tras interrumpir la conexión, recobraron el sentido y aprendieron a obedecer en un santiamén. Todo ha ido viento en popa desde entonces. El otro doctor pasó junto a ella y llegó a una puerta. Esta se abrió. Sí, 53 ha sido casi perfecto. Quédese con ella todo el tiempo que quiera, doctor. Cleo se rió, casi con una risita. Oh, pienso hacerlo. La puerta se cerró tras la mujer mientras Cleo se acercaba al micrófono. Kirie había permanecido inmóvil todo el tiempo, apartando la cara y la mirada de las cámaras sin pestañear. Mirando al suelo, una amplia sonrisa se dibujó en su boca. El líquido nauseabundo cayó al suelo. Cleo tocó el micrófono, deteniéndose. 53. Kirie habló con calma y monótonamente. ¿Sí? Cleo hizo una pausa, mirando las cámaras. ¿Escuchaste algo por el intercomunicador? La respuesta salió tranquila y seca. ¿Eh? No. Solo estoy esperando mi comida, capítulo 30. Escape una voz. Débil, apenas suave, habló por un instante. Desapareció en cuanto habló. Kirie parpadeó para despertarse. La oscuridad desapareció mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad absoluta. Una alarma la alertó al notar varios corazones corriendo por los pasillos. La oficina de Cleo estaba vacía. Miró fijamente la entrada, notando luces que salían de las juntas de la puerta. Se levantó rápidamente y se acercó a la puerta. Doctor. No hubo respuesta. El intercomunicador quedó en silencio. De repente, uno de los corazones que escapaba de su celda se detuvo. El corazón se separó del cuerpo, explotando y pasando junto a la celda de Kirie. Desapareció en un agujero cerca de su puerta. Como si se hubiera teletransportado. Oyó pasos acercándose y suaves risitas emanaron justo detrás de la pared. Kirie retrocedió de un salto justo cuando la puerta de hormigón explotó en un montón de escombros. La figura detrás sostenía un enorme ariete negro.
Rió con ganas, mirando a Kirie con una sonrisa ensangrentada. Corre, niña. Eres libre. Todos somos libres. Su risa se volvió frenética mientras corría hacia las otras puertas. Kirie se acercó a la entrada, sorprendida de ver lo que finalmente había detrás. Una puerta frente a la suya ya estaba abierta, marcada con el 54. Salió rápidamente de su celda. Se detuvo, al percatarse finalmente del alboroto. Una docena de personas salían corriendo del bloque de celdas, que se elevaba a varios pisos. La chica con el ariete destrozó la puerta contigua. Gruñó y avanzó. Kirie observó a varios humanoides de ojos brillantes peleando, mientras otros perseguían y mataban humanos. La sangre salpicaba las paredes mientras las chicas se atacaban. Los humanos, corneados, yacían esparcidos por el suelo, algunos aún retorciéndose. Kirie vio a varios Ikk pasar corriendo junto a ella, siguiendo a los investigadores. Algunos parecían tener tatuajes brillantes. Finalmente, vio la puerta abierta junto a ella. 52. Una amplia sonrisa se apoderó de su rostro mientras miraba a su alrededor. Su cabello ensangrentado y desordenado, y una expresión frenética, la invadieron al ver las luces brillar. Kirie saltó a las sombras cerca de las puertas, esquivando a muchos seres que luchaban y huían. Encontró un pasillo y corrió silenciosamente por él, notando mucha menos actividad. Sus pasos silenciosos solo se interrumpían al pasar los Ikk mientras registraba los pasillos en busca de algo. Desapareció entre las sombras al ver pasar más cosas. Algunos parecían humanos, arrastrando los pies con un exudado negro y rojo goteando de sus cuerpos. Kirie finalmente vio a una chica corriendo hacia un pasillo sin salida. Le parecía familiar, como un rostro que pasaba entre una gran multitud. Kirie la observó detenidamente, escrutando sus rasgos. Llevaba uniforme, con señales de peligro en el cuello y los bordes de los brazos. Sostenía un osito de peluche y sus pies repiqueteaban sobre las baldosas. Tenía algo pegado en el pie, una placa con Ikk 52N. Kirie se quedó paralizada, con el rostro de asombro. La sonrisa regresó. Salió de entre las sombras, revelándose ante la chica, cuyos ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. La chica habló, desesperada y sorprendida. Hola, solo intento escapar. Por favor, déjame pasar. Un mensaje apareció en el ojo de Kirie. Advertencia: la destrucción de instancias de tensión mutua resultará en una designación marcada. Sus ojos blancos comenzaron a parpadear en rojo, pulsando entre los dos colores una y otra vez. La advertencia desapareció mientras los colores cambiaban entre un brillo suave y un tono granate intenso. Kirie no se movió. Pero de su espalda surgieron 6 figuras largas y delgadas. Brillaban en la oscuridad al reflejarse la luz. Kirie sonrió, mirándola fijamente a los ojos. Mientras las luces iluminaban su rostro, su expresión de asombro era casi inexpresiva. Cuando la luz circular pasó junto a Kirie y ella regresó a la oscuridad, esbozó una amplia sonrisa. Tú, se acercó. Tú lo hiciste. Su sonrisa se ensanchó aún más. Su rostro se estiró hasta que se quebró. Un líquido le resbaló por la cabeza mientras sus ojos se perdían en el desastre. Y finalmente llegó a los 52, con los ojos enrojecidos. Capítulo 31. Reunión. La pareja empapada finalmente llegó a la mansión en la colina. Max respiró rápido, pero sin esfuerzo, y detuvo la moto antes de llegar a la casa. Ikon, con su sudadera puesta, se bajó del asiento y caminó con Max hacia la gran casa. Mantenía una expresión de ligera preocupación, mirando hacia la entrada principal. Algo parpadeó en la ventana de la puerta principal justo cuando un rayo cayó en el cielo. Una pequeña e imperceptible X roja desapareció. Los ojos de Ikon revelaron una alerta. Entidad empalmada detectó cepa divergente Ikk 53N. Max no se dio cuenta, observando las ventanas. Finalmente, habló. Max, ¿este es el desvío? ¿Está tu amigo aquí? Max se detuvo, con una expresión casi vacía mientras Ikon esperaba. Adoptó una expresión de pánico, intentando hablar con calma. Sí. Echó a andar hacia una de las ventanas. Dejó la bicicleta apoyada en la pared, protegida de la lluvia. Avanzaba despacio, sin mirar a Ikon, que lo seguía confundido. ¿Por qué la volvemos a ver? Exclamó finalmente Max, presa del pánico y la preocupación. Ikono, sabes que no confiabas en mí. Casi se rió al hablar. Su pánico era palpable al hablar rápido y tembloroso. Vaya.
Hubo un tema sobre encontrarme con Kyrie después de tanto tiempo, y me dijo que podríamos salvar el mundo si destruíamos esta tecnología del gobierno. Solo tenía que conseguir unas prácticas en Refinop. Luego te conocí, los agentes nos persiguieron, luchamos contra esos bichos raros, Kyrie empezó a comportarse de forma extraña, y ahora estamos en su casa y no tengo ni idea de qué hacer. Su risa se había convertido en respiraciones entrecortadas mientras se pasaba las manos por el pelo, intentando ordenar sus pensamientos. Algo a lo lejos flotaba entre los árboles, observando. Tosió, sin notar la sustancia negra que salpicaba el suelo en la oscuridad. La mirada de Max se dirigió a los árboles lejanos, intentando concentrarse en algo, pero seguía hablando con intenso miedo. Quizás Kyrie quiera matarte o algo así. Creo que quiere destruir el cubo de origen, a ti y deshacerse de todo este asunto del cubo de intervención. Pero ha estado actuando, bueno, errática. Finalmente se enfrentó a Icon, agarrándola por los hombros. Su sonrisa se transformó en un terror paralizante. Por favor. No la mates. Solo intenta salvar a la gente, pero te quiere muerto. Por favor, ¿puedes hacerlo? El rostro de Max se calmó un poco, mirando a Icon con sinceridad. Miró de nuevo por la ventana. No se veía nada más que una casa oscura y polvorienta. El edificio estaba en un silencio sepulcral e igualmente estático. Se giró hacia Max, preocupada, y luego se tranquilizó. De acuerdo. Pero ¿sabes qué es una? Max suspiró con fuerza, intentando calmarse. Vale, no sé muy bien qué planes tiene. Solo me dijo que te buscara y viniera aquí. Entraré y me seguirás. Finalmente se calmó, calmando la voz. Quiero asegurarme de que no te lastimes. Icon esbozó una leve sonrisa. De acuerdo, Max. Confío en ti. Caminaron hacia la puerta. Icon miró entre la puerta que se cernía sobre ella y la mano de Max. La agarró rápidamente, sorprendiendo ligeramente a Max. Lo siguió, mirando fijamente la puerta. Max agarró el pomo y empujó la cerradura. No se movió. ¡Ay! No está en casa. Supongo que podemos. La puerta hizo un clic repentino, sorprendiéndolos a ambos, atrayéndolos de vuelta. Max probó el picaporte de nuevo. El mecanismo se abrió con un clic y la puerta se abrió, lenta y silenciosamente. Un pequeño chirrido salió de la puerta cuando Max la abrió de par en par. Las telarañas que colgaban de la barandilla cercana se agitaban con la corriente de aire. Max e Icon se miraron, antes de volver a mirar hacia adentro. Max habló. Nunca he estado en la casa de Kyrie. Entró y los recibió con la mirada en el largo piso de arriba. Kyrie, estamos aquí. Max no oyó respuesta. Su eco se apagó en la casa. Intentó encender las luces, pero no respondieron. Se quitó la mochila y la dejó cerca de la puerta. Max dio un paso adelante, obligando a Icon a seguirla. Entró, observando lo que pudo en la oscura escena. Se oyó un pequeño ruido. La risita resonó por la habitación como si surgiera de la nada y los rodeara. ¿Hola? ¿Kyrie? Preguntó Max, escrutando la oscuridad con la mirada. Se puso las gafas, intentando escudriñar la habitación. Max, ¿por qué tocas el cubo del origen? ¿Sabes qué clase de monstruo es esa cosa? La voz de la chica era tranquila y monótona. Max habló rápido y desesperado. Espera, Kyrie. Lo interrumpió. Bien hecho por traerlo, Max. Ahora, aléjate del cubo de origen. Se paró frente a Icon, cubriéndola desde la sala principal. Algo se arrastró tras ellos. La puerta se cerró de golpe. Ambos saltaron lejos de la entrada. La puerta se iluminó con sus gafas, pero no parecía haber nada raro. Max volvió a hablar, revisando los rincones. El plan que tenías, Kyrie. Sea lo que sea, tenemos que reconsiderarlo. Una entidad larguirucha y arrastrándose cruzaba el techo sin hacer ruido. Su cabeza apuntaba al suelo, observándolos. Una ira devoradora. El tono apagado se convirtió en una ligera molestia. Es una amenaza para la humanidad, Max. Ansiedad. ¿Por qué no me crees? Max e Icon se giraron espalda contra espalda. Te ha estado manipulando, Max. La criatura voló sobre ellos. Las grandes X brillaban en la oscuridad. Max levantó la vista, pero el cuerpo destrozado desapareció, arrastrándose lejos de la luz. Tienes suerte de estar viva. Sinceridad. Me preocupaba que te matara. Su voz cambió a un tono más cálido. Max habló en voz alta, cada vez más molesto. Kyrie. No lastimes a Icon. No es esa maldad que crees que es. Una boca horrible soltó una risita, que estalló en una pequeña carcajada.
Infundió miedo en los ojos de Max. No te preocupes, Max. Te salvaré de la influencia del cubo de origen. Una mano húmeda, negra y supurante se arrastró hasta la pierna de Max. Solo la notó cuando finalmente le agarró el tobillo. Tiró con fuerza, dejándolo caer al suelo y arrastrándolo hacia la oscuridad cerca de la chimenea, más allá de la cocina. Icon tiró de Max, pero su mano se soltó de su muñeca. Un corte perfectamente fino los separó. El corte iluminó la escena, haciendo que Icon retrocediera, agarrándose la muñeca derretida y haciendo una mueca de dolor. Una alerta naranja apareció en sus ojos ligeramente brillantes. Contaminante extraño. Icon intentó estabilizarse, antes de que finos cortes le atravesaran las piernas. Cayó sobre sus brazos, con la sangre brotando a borbotones de los muñones y los pies flácidos. Max desapareció en la oscuridad mientras sus gafas iluminaban a Icon. La mano que le agarraba el tobillo se alargó. Se rompió en más dedos con crujidos espantosos al rodear su cuerpo, impidiéndole incluso forcejear. Kirie, ¡no! Icon no es una amenaza. Sus palabras se apagaron mientras los dedos que lo envolvían le tapaban la boca. Icon saltó de nuevo mientras sus pies se regeneraban. Sus coletas se transformaron en lanzas. En cuanto se puso de pie, varias docenas de cortes estallaron sobre su cuerpo. Trozos de su torso se desprendieron, cayendo al suelo. Todo su cuerpo tembló con pulsos grabados, pero la carne derretida se estabilizó a medida que las extremidades volvían a crecer, más lentamente que antes. Ah. Intentó rápidamente recomponer su cuerpo, pero se formaron nuevos cortes que desprendieron la carne ensangrentada. Los cortes provenían del techo, de las paredes, de todas partes. Las cuchillas tallaban arcos intensos, siguiendo a Kirie mientras saltaba por las paredes y el techo. El humo seguía saliendo del cuerpo de Icon mientras obligaba a sus extremidades a rematerializarse y crecer. Max forcejeaba con sus ataduras carnosas. Los largos dedos le rodeaban el torso, constreñiéndole las piernas. El brazo que lo sujetaba voló mientras Kirie saltaba en la oscuridad. Sus gafas se quebraron por la constricción y la luz se apagó. Al desvanecerse, por fin pudo ver la criatura que sostenía un brazo tan largo. La criatura se extendía por el techo. Huesos interminables, emergiendo y desapareciendo en la oscuridad. El torso y la cabeza habían dejado de moverse bajo la luz. Sus ojos negros y rojo sangre le devolvieron la mirada. El líquido negro como la tinta goteaba por su boca ancha y horriblemente sonriente. Hablaba con vergüenza, pero inestable. Hola, Max. ¿Estoy guapa? ¿Soy un desastre? Su única luz se apagó. El resplandor rojo se dirigió hacia Icon, quien emitió un tenue resplandor verde desde su sudadera mientras se ponía de rodillas. Forcejeó una vez más, pero más cortes cortaron las extremidades recién formadas. El charco de sangre se apelmazó en el rostro de Icon mientras caía al suelo de nuevo, rodeada de vísceras y extremidades desprendidas. Max. ¡Ayuda! Gritó Max desde el interior del capullo carnoso, intentando liberarse mientras Icon gritaba. Una criatura más pequeña se arrastró desde la oscuridad hacia Icon. Emitía un maullido áspero. Sus extremidades eran larguísimas y se arrastraba por el suelo. El líquido negro se desprendía de sus cuencas mientras caminaba, casi arrastrando su cuerpo hacia la chica lisiada. Finalmente, saltó sobre ella mientras sus huesos se curvaban en garras. Pequeños cortes rodeaban su cuerpo, derramando sangre de las heridas recién formadas. La envolvió, constriñéndola e impidiendo que las extremidades en proceso de reforma se movieran. Los ataques invisibles de Kirie finalmente disminuyeron. Mordisqueaban los muñones de Icon, impidiéndoles extenderse. Finalmente, dejaron de crecer de nuevo cuando Icon se desplomó. Sus gritos cesaron al detenerse los ataques. Una figura descendió al suelo, con el cuerpo desprovisto de carne y apenas colgando del traje. El holograma circular en forma de X brilló en la oscuridad, revelando una maraña de pelo negro e iluminado en rojo. Las piernas se retrajeron, reptando por las paredes y la barandilla, hasta terminar en pantalones rotos, recuperando su tamaño normal. Los brazos se retrajeron, arrastrando a Max hacia ella e Icon. El holograma se disolvió en la oscuridad. Sus gritos y forcejeos de pánico aumentaron al encontrarse con la horrible sonrisa de Kirie. Listo. Listo para el paso 2. Arrastró a Max hacia Icon con su largo brazo, llevándolo tras ella mientras el monstruoso gato sujetaba el cuerpo forcejeante de Icon. Su mirada saltaba del desastre supurante a los discos opacos. Pero primero. Ella incorporó a Max, desenvolviéndolo y recuperando la normalidad de su mano. Le sujetó las muñecas.
Él no pudo zafarse. Max habló en cuanto pudo. Kirie, eres un... Lo interrumpió enojada, apretando sus manos con más fuerza, casi gritando. No soy un monstruo como esa cosa. Volvió la cabeza. Icon la observaba con preocupación. Soy humana, Max. Lo agarró de las manos, obligándolo a entrelazar los dedos con los suyos. No soy un monstruo. Su risa estalló, intentando hablar con calma, pero se apagó al hablar. No lo soy. No lo soy. No lo soy. Habló más rápido, aún conteniendo las carcajadas. El cubo de origen es el monstruo, Max. Él y los demás cubos de interconexión me hicieron así. Ellos son los que me destrozaron. Su risa violenta le impidió hablar. Los ojos horrorizados de Max se clavaron en ella. Sus dedos apretaron los de él mientras miraba fijamente sus manos entrelazadas. Intentaste arreglarme, Max. Fuiste tan amable incluso cuando no podía reaccionar. Todo ese tiempo en clase. Desde que regresé. Finalmente se calmó, mirando a Max a los ojos. Icon intentó zafarse de las extremidades retorcidas del gato, pero éstas la apretaban con más fuerza, clavándose en su carne. Max. ¡Ayuda! Gritó débilmente. Max intentó mirar por encima del hombro de Kirie hacia Icon, pero Kirie lo acercó mientras le hablaba al oído. Eres tan humano, Max. Lo deseo más de lo que jamás podrías imaginar. Su risa resonó en el espacio oscuro y silencioso. Quiero adentrarme en tu humanidad y sentirla de nuevo. Como antes de ser un monstruo. Max apartó la cabeza, pero ella lo abrazó más fuerte. Por mucho que comiera, nunca volvía a sentirme bien. Casi gritó mientras continuaba. Solo contenían el hambre. No podía escapar de ella. Pensé que si la reprimía, podría ser humana, pero siempre regresaba. Casi lloró. Y cada vez que cedía, no podía escapar de esa sensación. Ese dolor de nunca poder estar contigo. No puedo escapar de lo que soy. Max se obligó a retroceder, soltándose del agarre de Kirie, casi gritando de pánico. El desaparecido. Echó las manos a los costados y atrajo a Max hacia ella. Hago esto por la humanidad, Max, por ti. Soltando sus manos, lo abrazó, juntando sus rostros. Sus labios manchados de negro se encontraron con los suyos, una expresión de absoluta conmoción se apoderó de él. Cerró los ojos y una lágrima oscura rodó por su mejilla. Él intentó zafarse, pero no pudo escapar. La sorpresa y el horror invadieron el rostro de Icon, aturdido. Su boca se quedó boquiabierta. Kirie finalmente soltó a Max, tomándole la mano de nuevo. Él se tambaleó hacia atrás, con los ojos temblando de terror mientras la miraba, conteniendo tanto el impulso que no pudo hablar. Kirie habló por él. Por ti, Max, bajó la mirada, perdiendo su pequeña sonrisa. Porque el plan no me deja quedarme contigo. El vector de aniquilación mutua requiere, bueno, está en el nombre. Tengo que hacerlo, Max. Max miró a Kirie, y la tristeza finalmente lo invadió mientras se calmaba. Kirie, le agarró la mano. Ella levantó la vista, con la agonía reflejada en sus ojos, oculta bajo su rostro inerte. No tienes que hacer esto, Icon no es lo que crees. Es humana humana, de una forma que importa. La mano de Kirie empezó a rodear la de Max. De verdad no lo has visto, ¿verdad? Si tan solo lo supieras. Tengo que hacer esto para salvarnos a todos, Max. Ya no puedo ser humana, pero puedo salvarte de esto. Su mano volvió a rodear a Max, dejándole la cabeza al descubierto. Por favor, Kirie. Kirie se enfrentó a Icon nuevamente. ¿Icono es el apodo? Un icono de la muerte, como decía, paso 2, las espadas de Kirie cayeron silenciosamente de su espalda, elevándose en el aire. Se podían ver los hilos más finos que conectaban las estructuras blancas y afiladas con su columna vertebral. Un líquido goteante le caía por la cara y rezumaba de su boca ancha y sonriente. Ahora, las preguntas, cubo del origen. Una guadaña invisible se lanzó hacia el rostro de Icono. Una silenciosa brisa interrumpió sus leves gritos. Cubo de origen, ¿cuál es tu directiva principal? La espada se posó en el rostro de Icon, vio los brillantes ojos rojos de Kirie a través de la delgada espada. ¿Directiva, primaria? La hoja volvió a cortarle la nariz, dejando escapar un pequeño hilo de sangre. Sin preguntas, solo respuestas, o te descuartizó. Un solo tajo y estás muerto. Entonces podré terminar lo que he estado esperando. Durante años. Pregunta 1. ¿Cuál es tu principal directriz? Icon saltó de pánico, mirando alternativamente el rostro maníaco, ennegrecido y empapado, y a Max. No lo sé.
Kirie atacó la mejilla de Icon, y la sangre le brotó rápidamente. Max gritó. Kirie. No lo sabe. ¿Quieres respuestas o no? Kirie volvió a mirar a Max, con una mirada cálida pero dolida. Miró a Icon con sus negras cavernas vacías. ¿Por qué no lo sabes? Su voz sonó sin el menor matiz de pregunta, mientras su boca hablaba con la mandíbula destrozada. Deslizó la hoja por la frente de Icon, haciendo que la sangre corriera por su rostro y gritara. No sé por qué no lo sé. Gritó Icon, casi molesto. Kirie respondió, retirando la espada. Interesante. Segunda pregunta, ¿a cuántos enlaces estás conectado actualmente? Icon se retorció entre las extremidades extendidas del monstruo. ¿Qué? Kirie acercó la guadaña. No te hagas la tonta conmigo. Su mandíbula desgarrada se recompuso en una mueca. ¿Cuántas instancias más no se han disociado? ¿Cuántas sigues controlando? Frunció aún más el ceño. No lo sé. Gritó Kirie con fastidio cuando Icon terminó. ¿Por qué no lo sabes? Dio un pisotón, y aparecieron más guadañas que rodearon a Icon. Max intentó hablar con calma a pesar del miedo en sus ojos y la tensión en su cuerpo. Icon, ¿qué es lo primero que recuerdas? Cualquier cosa. Kirie quiere saber cuánto control tienes sobre las demás personas. Icon respondió con la respiración entrecortada. Desperté en la mano de Max, me dijiste que era una diosa todopoderosa y que tenías control total sobre mí como mi administradora. No podía hacerte daño, ni cambiarte. Hizo una pausa antes de continuar. Tenía que hacer lo que dijiste, consultar, una especie de manual de usuario. Luego escapamos de ese lugar terrible. No sé a qué enlaces te refieres. Soy, solo yo. La ira de Kirie se desvaneció parcialmente, sus guadañas se desvanecieron en la oscuridad mientras suspiraba. Pérdida de memoria, y en voz baja, se quejó. ¿Por qué? Icono. ¿Por qué asimilas a los humanos? La voz de Kirie se elevó por encima de la débil respuesta de Icon. Jesús. No sabes nada. ¿Acaso eres el cubo del origen? Los ojos de Kirie parpadearon con un texto rojo, pero se veía borroso. Este cuerpo, es... Deberías saberlo. Kirie recuperó su sonrisa profunda y malévola. Última pregunta. ¿Cuál es tu masa acumulada actual? Icon volvió a hablar, intentando calmarse. 820 toneladas. La sonrisa de Kirie se hizo aún más amplia. Qué lástima, supongo que tendré que reducir tu masa hasta que estemos igualados. Pedazo a pedazo. Libra a libra. Cada trocito. Me pregunto cuánto tiempo podrás seguir gritando. Icon escuchó esto, reaccionando con un terror desesperado. Apretó los dientes como si estuviera a punto de golpear a Kirie, antes de saltar de repente. Su cabello estalló entre las garras del felino, saltó lejos de la criatura que chillaba, lanzando una coleta con forma de lanza hacia Kirie, justo en la cabeza. La guadaña de Kirie impactó la lanza, reduciéndola a pedazos detonantes. La criatura saltó hacia Icon de nuevo, pero Icon la apartó con una lanza rota, estrellándola contra la pared. Se escabulló en la oscuridad, arrastrándose sobre sí misma. Las guadañas de Kirie se hicieron pedazos, y otras nuevas brotaron de su espalda ensangrentada. Las coletas de Icon se recompusieron, intentando lanzarse contra su cuerpo retorcido, pero ella saltó de vuelta a la oscuridad, desapareciendo. La mano que sujetaba a Max giró, se desenroscó y siguió a Kirie. Morirás, Icono. Por fin seré libre. Kirie desapareció en la oscuridad. La gigantesca habitación se escabulló con crujidos de huesos que resonaban por todo el salón principal. Un corte atravesó el pecho de Icon, pero su lanza lo quebró, haciendo que la guadaña se quebrara y se desmoronara en la oscuridad. Icon invocó un vórtice desde su mano recién formada, que sostenía un foco. Este brilló, revelando una criatura enorme que se extendía desde el techo, alcanzando cada rincón de la casa. Se deslizó por la escalera, estirando, doblando y curvando sus huesos y vísceras ensangrentadas contra la pared. Clavó protuberancias óseas en la pared, anclando la estructura retorcida mientras las guadañas pasaban velozmente. Un corte cortó la luz, devolviendo la habitación a la oscuridad. Icon se agachó, saltó en el aire y lanzó sus lanzas al techo, arañando tallos óseos y corriendo a lo largo de ellos. Las protuberancias se soltaron, colapsando sobre Icon, cortándola y arrojándola de espaldas al suelo. Las lanzas de Icon se balancearon hacia atrás, destrozando los huesos, la carne y las guadañas. Las guadañas respondieron, rodeando a Icon, quien lanzó las lanzas en defensa, destruyéndolas junto con sus coletas en una ráfaga. Recrecieron rápidamente mientras generaba una nueva caja de luz, lanzándola al aire.
La forma humana rota se arrastraba con piernas como de 100 pies costillares, colgando de las paredes, estrellándose contra la caja. Icon lanzó más lanzas hacia el torso oculto en la esquina. Muchos hilos se extendían desde su espalda. Al apagarse la luz, el torso se hundió en la oscuridad, sin que las lanzas alcanzaran, estrellándose contra el techo. Icon generó una nueva caja, pero se cortó en pedazos al instante, sin revelar nada dentro del enorme vacío de la casa. Una carcajada frenética resonó. Su voz se extendió por cada rincón y la oscuridad que Icon pudo distinguir. Morir. Varias espadas aparecieron detrás de Icon, dirigiéndose directamente hacia su cabeza. Al girarse, levantando las coletas, una de las guadañas la esquivó, apuntando directamente. El mundo entero se ralentizó. Un mensaje iluminó la mirada de Icon. Emergencia reportada, iniciando restauración de emergencia, cadena. Mente divina encontrada. Icon, en el instante en que la guadaña la atravesó, sonrió con locura. Las guadañas chocaron con carne derretida, cortando la nada. Kyrie observaba desde el techo, confundida. Me pregunto por qué estaba tan apegada a esa forma. De repente, hizo una mueca y se agarró la cabeza. Cayendo al suelo, recuperó su cuerpo, retrayendo sus extremidades mientras se tambaleaba. Por favor, no. Su grito se hizo aún más fuerte. No. Revisó las instalaciones, la entidad acechadora y el pequeño cubo. Explotó en su mente. Los mensajes le quemaron los ojos. Vuelve con nosotros, Kyrie. Se acercó a Max, con lágrimas negras en los ojos aterrorizados. Max. ¡Ayuda! Extendió la mano débilmente. Apareció un nuevo mensaje. Enlace restablecido. Se desplomó en el suelo, inmóvil. Max se levantó y corrió hacia el cuerpo caído de Kyrie. Ella se removió nerviosa al verlo acercarse. Giró la cabeza hacia atrás para mirarlo. El cuerpo retorcido se sacudió, y sus ojos, con sus grietas vacías, siguieron su rostro. Las extremidades se estiraron, desgarrando la carne y revelando los huesos bajo la sangre fibrosa. Las extremidades levantaron el torso y la cabeza, que siguieron estáticamente a Max mientras este retrocedía. Kyrie. ¿Estás bien? Su voz temblaba de miedo. Sus dedos se extendieron hacia él mientras extendía el brazo. Kyrie. ¿Qué estás haciendo? Corrió a la cocina, alejándose de Kyrie. Una segunda criatura larguirucha se aferró a las paredes. Su pequeña cabeza estaba boca abajo, mirando fijamente a los ojos de Max con sus cuencas negras y abiertas. Sus garras se clavaron en el techo, acercándose a Max. Una voz grave habló. El cubo flotó más cerca de Max, mientras la inquietante figura extendida de Kyrie dormitaba con huesos trepando hacia él. Se escondió tras la isla, cubriéndose casi por completo con los muebles. Apareció un rostro de ojos horribles y dientes afilados y repugnantes. Carne. Se acercó más, acorralando a Max en la esquina de la cocina. Disminuyó su velocidad, deteniendo su discurso. Los monstruos se detuvieron en seco. El cubo se congeló, temblando ligeramente. Traicionador, una voz más pequeña se emitió detrás de sus tonos y estática. ¡No! La voz resonó fuerte mientras la estática intentaba ahogarla. La carne traiciona. Se escapa para matar. Max vio la horriblemente estirada figura de Kyrie contraerse y comenzar a acercarse. Sus ojos oscuros se fijaron en él, sus extremidades doblándose en todas direcciones para agarrarse al techo y la pared mientras él se acercaba. Gritó de pánico, viéndola acercarse. Icono. No sabía que Kyrie lo era. No quería que hiciera esto. La figura estaba a su alcance. Ya no podía retroceder. Disminuyó la velocidad considerablemente, casi esperando, pero aún se acercaba. Yo no quería que te lastimaras. Simplemente no sabía a dónde más ir. El brazo retorcido de Kyrie, mucho más largo de lo debido, se extendió para agarrarlo. Kyrie. ¡No! Se retorció, deteniéndose. La interrupción del cubo permitió que el monstruo roto continuara. La carne yace. Destruye. Consume. La boca de Kyrie empezó a abrirse. Sus afilados dientes brillaron en sus gafas y su boca se desencajó, mostrando a Max. Dentro, un enorme cubo negro descansaba donde estaría su garganta. El líquido negro fluía de adentro hacia afuera y se filtraba de sus fauces abiertas. Max lo vio a través de sus afilados dientes y se quedó paralizado. El cubo había empezado a grabar formas más pequeñas en su interior. Su mano huesuda lo rodeó del brazo. Lo arrodilló y lo apretó lo suficiente como para que sangrara un fluido rojo oscuro.
Los cubos dentro de su mandíbula comenzaron a separarse, fluyendo por el río de fluido hasta llegar a las comisuras de su boca. Se fusionaron, combinándose en cubos más grandes, que solo se detuvieron al caer por sus dientes mientras el fluido nauseabundo caía sobre la camisa de Max. Por favor, Kyrie. ¿Qué haces? Max vio que los cubos se acercaban a tocarlo. Se giró hacia el cubo que flotaba en la cocina. Sus horribles ojos lo observaban con una alegría horrible. Icon. Lo siento. Por favor, no dejes que esto pase. No quería que terminara así, el cubo finalmente falló. La estática desapareció y la criatura que sujetaba a Max se quedó paralizada. El cubo en su boca retrocedió hasta el centro de su garganta. Max. El rostro se transformó en unos ojos rojos y una boca goteante. Volvió a hablar con un tono femenino. El cubo flotó lentamente hacia Max. ¿Qué pasa? Vio la figura rota e inmóvil de Kyrie, y luego al gato huesudo que colgaba. Oh. Kyrie se desplomó en el suelo, soltando a Max. Él la agarró del brazo y se apartó de su cuerpo. El gato escurridizo aterrizó de pie. Sus cuerpos volvieron a su forma original. Ella se escabulló, mirando de nuevo a Max. El gato se incorporó, estático. Los ojos de Kyrie seguían negros. La sustancia goteante se filtraba de las cuencas. Max volvió a mirar a Icon, horrorizado. ¿Qué pasó? Señaló a Kyrie, que estaba inmóvil. Icon respondió, un poco confundido. La recuperé. Max miró a Icon con un terror que le destrozó la compostura. Le temblaban las piernas. Mente colmena. Intentó retroceder, golpeándose contra el mostrador, intentando retroceder aún más, pero no pudo. Ojojo. ¿Y tú eres Icon, verdad? Sus risas fueron interrumpidas por más terror. Pero Kyrie se ha ido, su rostro perdió la media sonrisa y se giró hacia Kyrie. El cubo se acercó a Kyrie. Tenía que detenerla. Tenía que reactivar la mente divina. Max observaba a Icon, intentando calmarse. Icono, ¿recuerdas tu directiva de principal? ¿Directiva principal? No tengo ninguna directiva. Max seguía mirándola con pánico. Icon se preocupó y se agachó hacia Max. Sigo aquí, Max. Estoy bajo control. Solo tenía que evitar que te hiciera daño. Se transformó rápidamente, explotando en un vórtice y finalmente aterrizando con los talones en la encimera. El cadáver pálido volvió a mostrar sus ojos brillantes. No voy a intentar una forma tan profunda esta vez. Aterrizó en el suelo de baldosas, con las ruedas de plástico resonando contra él. Se acercó a la forma congelada, acercándose a sus horribles ojos. Retrocedió de nuevo, preocupada. ¿Por qué me odia tanto? Max finalmente se movió, parándose junto a Icon, dejando escapar un suspiro de pánico. Icon, por favor deja ir a Kyrie. Icon saltó hacia su derecha, provocando una reacción enfurecida en Max. ¿Me quiere muerto, Max? ¿Por qué la dejaría ir? Max se rascó la cabeza, intentando recomponerse. Porque es mi amiga. Y ya la controlas, así que dejarla ir es tan fácil como traerla de vuelta. Se apartó de Icon, un poco preocupado. Y también eres mi amiga. Y puedes demostrarlo haciendo esto por mí. Demostrando que no eres una mente divina intentando manipularme en secreto, o lo que sea. Icon se preocupó, pero seguía molesto. Probar. Podría literalmente, dejó de hablar, con los ojos abiertos y asustados. Sí, la soltaré. Levantó la mano, chasqueando el dedo medio y el pulgar. Las luces de la casa se encendieron de repente y Kyrie volvió a caerse. Negó con la cabeza, gritando. Por favor. No más. Se tambaleó de espaldas, moviendo la cabeza rápidamente. Corrió hacia Icon y luego hacia Max. Corre, Max. Extendió el brazo y lo lanzó hacia la mano de Max. Esta se aferró a ella, alejándolo rápidamente del suelo. Espera, Kyrie. Intentó apoyar los pies en el suelo, pero solo se resbaló cuando su mano tiró con más fuerza mientras Kyrie se levantaba y corría hacia la puerta. Su respiración se volvió entrecortada y dolorosa. Max cayó de rodillas mientras Kyrie tiraba con más fuerza de su brazo. Una lanza atravesó el brazo de Kyrie, destrozándole la muñeca y dejando una mano flácida y descompuesta que cayó de Max. No va contigo. La lanza se retrajo en la coleta de Icon. Max miraba al suelo, hablándose a sí mismo entre jadeos. Dios mío, Kyrie es un cubo de interconexión, y la mente divina de Icon está funcionando, tosió con fuerza. Un fluido negro se derramó de su garganta. Sus manos temblorosas atraparon la sustancia.
El horror absoluto destruyó su rostro, antes preocupado, mientras un grito de pánico se escapaba, pero se apagó rápidamente. Cayó de bruces, intentando recuperarse, antes de caer de lado y desmayarse. El pequeño gato, moviendo su cola huesuda, caminó hacia Max, lamiéndole la cabeza con su lengua negra y húmeda. Kiri e Icon corrieron hacia él mientras perdía el conocimiento. Icon hizo una mueca repentina, cerró los ojos y se agarró las orejas. Extendió la mano hacia él, agarrándole el hombro y finalmente se calmó. Capítulo 32. Regreso. Una trampilla se abrió de golpe. La criatura, delgada y alargada, saltó rápidamente al pequeño armario, buscando en la oscuridad. Sus brillantes ojos rojos recorrieron el lugar antes de saltar hacia la puerta. Se abrió paso a la fuerza, entrando en un gran túnel. Una barandilla separaba la pasarela del borde de la carretera. Miró a su alrededor, de nuevo frente a la puerta abierta, y vio el logotipo de una empresa y la letra A. Saltó a gatas, saliendo corriendo por la salida más cercana. Se adentró en el bosque. Justo al llegar al borde, una enorme onda expansiva explotó en el área circundante. El túnel que se encontraba detrás se derrumbó, y polvo y escombros se desprendieron al derrumbarse la entrada, convirtiéndose en un caos masivo. El humanoide con extremidades extendidas observó cómo el polvo se asentaba y oyó un zumbido en lo alto. Desapareció en la noche, saltando entre la oscuridad y los árboles. Corrió hasta que el silencio invadió el mundo. Solo se oían el viento y los grillos. El ser trepó a un árbol alto, asomando la cabeza por encima de los árboles, girando la cabeza. Vio una casa en una colina, una casa enorme. En la oscuridad, la silueta del edificio detuvo la búsqueda. Cayó de nuevo al suelo, arrastrándose a través de la noche, directo a la casa. Llegó a la colina, rodeándola y buscando por los alrededores, sin notar nada. Finalmente se acercó a la casa, encogiéndose. La niña estaba ahora en la puerta principal, con una suave expresión de alegría en sus labios débiles. Llamó a la puerta varias veces. Una luz parpadeante, en la lejanía de la noche, apareció cuando Kyrie llamó. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más rápido y desesperado, golpeando la puerta. Aún así, no hubo respuesta. Extendió la mano para bajar la manija, pero ésta se negaba a moverse. Su rostro se ensombreció. Se pellizcó el dedo con la cerradura. Un huesecillo se extendía hacia afuera en la cerradura. Lo giró en la cerradura durante varios segundos, cada vez más confusa. Finalmente, la cerradura hizo clic y ella metió la manija. La puerta se abrió de golpe, con un crujido agudo al detenerse lentamente. La oscuridad del salón principal la recibió. Echó un vistazo al interior y entró despacio. Sus botas de piel desaliñadas pisaron el suelo de baldosas de mármol. Encendió la luz, iluminando la oscuridad y revelando varias telarañas. «¿Papá?» Su voz resonó en la habitación, apagándose en el silencio. Avanzó un poco más. «¿Estás aquí, papá?» Caminó hacia la cocina antes de pasar al otro lado de la casa. En la sala solo había un sofá y una chimenea. Subió las escaleras hacia una habitación. La puerta estaba abierta cuando entró y encendió la luz. El cadáver de un pequeño gato yacía al borde de la cama, sobre un montón de huesos. Moscas muertas se posaban sobre las sábanas sucias y manchadas. Kyrie se dejó caer de rodillas junto al pequeño montón de huesos. Apoyó la mano en el cráneo gris mientras lágrimas negras resbalaban por sus ojos. «Rex». Su voz temblaba de dolor y tristeza. Recogió el collar, intentando secarse las lágrimas negras. Entró en la otra habitación de la casa. El dormitorio principal estaba tranquilo, pero vacío y silencioso. Se acercó a una oficina y entró en la habitación. La habitación estaba ordenada y limpia. Solo tenía un archivador y un pequeño escritorio con una computadora portátil. Kyrie se acercó al ordenador y presionó el pequeño botón en la parte superior de la torre. Cobró vida con un rugido. El ordenador se activó rápidamente. El monitor se iluminó, revelando un logotipo, antes de abrirse y mostrar una pantalla bloqueada. La pequeña barra, periódicamente, mostraba un cuadro para letras. Kyrie retiró la silla de la oficina, se sentó y se acercó al teclado. Presionó un par de teclas y luego pulsó Enter. El cuadro se sacudió, revelando una respuesta. Contraseña incorrecta. Apareció un segundo mensaje debajo. Clave. Mi mayor alegría. PD. Escribe en mayúsculas y añade. Kyrie se confundió al ver las palabras. Escribió Kyrie Bomin. Y presionó Enter. La pantalla se reabrió con un escritorio con algunos iconos. Hizo clic en el de un cubo con piezas pequeñas que se desprendían. Se abrió un menú con varios elementos.
Kirie dejó el collar sobre el escritorio y colocó el ratón sobre el botón noticias. Volvió a mostrar una serie de enlaces del foro. Apareció un mensaje en la parte superior. Cuenta desactualizada. Por favor, vuelva a registrarse en RefinoKit para recibir actualizaciones recientes. El enlace más reciente era 23:11/informe de incidente. Kirie leyó la descripción. En la lista de nombres, muchos marcados con la inscripción fallecido, otros mostraban diferentes marcas. Bajó hasta Bonin. Dr. Hans Bonin _director _estado. Capturado. Al bajar por la lista, vio más designaciones. Capturado, vivo, lesionado, fallecido. Bajó por la lista buscando un nombre. Encontró uno. Cleo Parsons _investigador junior _estado. Fallecido. Lo miró confundida. Bajó más, encontrando varios nombres más. Revisó el interior del escritorio y empezó a anotar varios nombres, todos con el nombre de pila de Cleo. Terminó de escribir y volvió a la pantalla principal. La segunda pestaña era contactos. Hizo clic en ella, pero el menú resultante estaba vacío. Volvió a hacer clic y finalmente pulsó la última pestaña, registros. Apareció un mensaje. Por favor, introduzca permisos adicionales para la vista externa de los datos del registro. Apareció una nueva pantalla solicitando una contraseña. Kirie observó la pantalla, parpadeando un par de veces. Cerró el menú y dejó la computadora encendida. Tomó el collar y la nota adhesiva y regresó a su habitación. Caminó hacia la cama y dejó la nota en su mesita de noche. Se acercó al enorme ventanal. Vio su reflejo, mirándose profundamente. El pelo revuelto, las pinzas metálicas, las botas embarradas, la camiseta ajustada, los pantalones rotos y esos ojos. De ellos manaba un líquido. La figura apareció de repente bajo la luz parpadeante. Sus ojos estaban cubiertos de un líquido que fluía. Unas guadañas curvas apenas visibles flotaban tras ella. Sonrió de oreja a oreja. Hilos de saliva se extendían dentro de su boca. Sus enormes dientes goteaban el líquido que rezumaba. Kirie negó con la cabeza, y su reflejo volvió a la preocupación. Se calmó, levantando el cuello y luego volvió a mirar el esqueleto. Caminó hacia sus cajones y sacó ropa nueva. Los examinó y se dio cuenta de que le quedaban pequeños. Regresó a la habitación de sus padres y abrió otro cajón. Sacó ropa más grande y se dirigió a la ducha. Se quitó el desastre, se metió en la ducha y abrió el agua caliente. El agua fría que se derramaba no la afectó. Su piel palideció. Se lavó, mirando fijamente la ducha. Salió, poniéndose la camisola y los pantalones cortos. Regresó a su habitación con el traje en la mano. Salió de la habitación con ropa nueva. El cielo ya estaba claro. Kirie se dirigió a la puerta y se fijó en el espejo que había junto a ella. Sus ojos brillantes aún se reflejaban en la luz del salón principal. Se apartó el pelo, concentrándose. El brillo comenzó a desvanecerse. Crecían capas bajo el ojo, haciendo que el enrojecimiento se atenuara. Sus ojos ahora parecían inquietos, pero casi normales. Se secó el ojo, intentando limpiar la mucosidad restante. Salió y caminó largo rato hacia la ciudad. Encontró un parque, sentada en la orilla bajo un árbol. Los niños jugaban en los columpios, correteando y riendo. Los ojos de Kirie se oscurecieron hasta convertirse en agujeros huecos, pero volvió en sí, intentando calmarse, sacudiendo la cabeza. Su rostro dolorido se transformó en una expresión de tranquilo enojo. Su rostro se quedó inmóvil mientras se levantaba, caminando de regreso a casa.